Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Bendiciones, mis amados, muy buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. Bienvenidos a este nuevo ambiente. Estamos hoy en el jardín, estamos en ambiente al aire libre. Así que siéntase libre, vamos, estírese ahí donde usted está, haga algunos ejercicios, algunas dinámicas, ¿verdad? Salude al que tiene allí si no lo ha saludado, aunque sea pariente suyo, aunque durmió con él, pero a lo mejor no lo ha saludado. Y alégrese en el Señor, porque hoy el Señor quiere hablarnos y Él quiere que lo celebremos a Él. Quiero hablarles este día de la importancia de que nosotros que somos espirituales nos comportemos como espirituales o vivamos como espirituales. Y vamos a hacer un breve recorrido o un repaso para que también pongamos un fundamento, pero sobre todo para que respondamos a la palabra. Diga conmigo, yo estoy dispuesto hoy a responder a la palabra que Dios me va a hablar. Yo abro mi corazón, recibo la palabra, la creo, la activo y estoy dispuesto a caminar en ella. Excelente. Vamos a comenzar diciendo que el ser humano, el hombre, varón o mujer, fueron creados, no solamente que fueron hechos por Dios. Fíjese que todas las cosas que Dios hizo a nuestro alrededor, todo lo que está en el planeta, todo lo que está en el ambiente fue hecho por su palabra. Pero al hombre, Dios se tomó el tiempo y el trabajo de crearlo en su mente, de formarlo con sus manos y después de soplarle aliento de vida. No estoy diciendo que la palabra sea inferior, solamente estoy estableciendo una diferencia. Es decir, que el ser humano es tan importante para Dios que no lo hizo igual que todo lo demás que existe en el universo, sino que dijo, hagámoslo de una forma especial. ¿Cuál era esa forma especial? Fue hecho a su propia naturaleza, o sea, a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir en hebreo la palabra imagen? En hebreo se llama selem y quiere decir, por ejemplo, una estatua, un retrato, una litografía, una copia, pero a su propia imagen quiere decir que esa persona refleja su propia perfección. Y semejanza, en el hebreo, la palabra es demut, y quiere decir forma, figura, un patrón. A su semejanza significa que actúa como Dios y que refleja a Dios. Esto es sumamente importante porque eso es lo que Dios tenía en su mente cuando creó al hombre. Así quería Él, que reflejara su propia naturaleza, que los hombres actuáramos como Él actúa, que tuviéramos sus propias características. Ahora, nosotros sabemos que cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue lleno de iniquidad y por tanto pecó, Él fue destituido de la gloria de Dios. Y entonces él perdió la imagen y semejanza de Dios. Vamos a repasar un poquito algo que ya les he enseñado muchas veces, pero para su propio beneficio yo se lo voy a proyectar allí en su pantalla para que lo pueda comprender mejor. ¿Cómo es que está constituido el ser humano básicamente? Hemos dicho que somos seres tripartitos, pero que esas tres partes funcionan como un todo, como un solo hombre. Y entonces esas partes son espíritu, el hombre interior, el más interno, usted lo tiene en un color azul celeste. Luego tenemos el alma, que está reflejado en un color amarillo. Y luego el cuerpo, que usted lo va a ver en un rojo anaranjado, así, vivo, ¿verdad? Y como usted mira en este dibujo, el espíritu está dentro y luego está cubierto por el alma y más afuera está el estuche, el hombre exterior, que es el cuerpo. El cuerpo es el estuche que lleva al alma y al espíritu
a los lugares. Es el área que sirve para conectarnos o para relacionarnos con el medio ambiente, con todo lo que es concreto, lo que es terrenal, lo que es corruptible, lo que nuestros sentidos pueden palpar. El alma, hemos dicho y repetimos que allí se contiene los sentimientos del ser humano, los pensamientos, ¿verdad? O sea, el intelecto, las emociones y también la voluntad del ser humano. Pero en el hombre interior, que es el espíritu, allí lo que habita es el Espíritu Santo de Dios. Fue diseñado para eso, para que habite el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a un ser humano, viene a morar dentro del espíritu. Y desde allí, desde el hombre interior, desde el espíritu, proyecta la vida, proyecta la luz. Y entonces comienzan a ser transformadas o cambiadas todas las cosas. ¿Por qué es importante que entendamos esta forma como el ser humano está constituido? Porque el deseo del Padre era recuperar la imagen y semejanza suya en la tierra. Es decir, con el pecado de Adán se perdió la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Y Dios estuvo buscando hombres, varones o mujeres justos para ver si ellos podían representarlo o ser la imagen y semejanza suya en la tierra. Como no fue posible, Dios envió a la palabra viva, a la palabra activa, la que siempre estuvo, el Verbo eterno, el que estuvo antes de la fundación de todas las cosas, Cristo, la palabra, el ungido, el enviado, el Mesías, como usted quiera llamarlo, y lo envió con un cuerpo humano, o sea, nacido del vientre de María, una mujer especial, un vientre de mujer. Entonces Cristo, el Espíritu de Dios en él, obtuvo un estuche humano. Pero Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, nuestro Dios es invisible. A nuestro ojo natural no se puede ver, no es visible. Pero Cristo, por cuanto tomó un cuerpo de carne natural, se hizo visible. Entonces Él vino a ser la imagen de ese Dios invisible, solamente que Él era visible. Pero no solo eso, Él se convirtió en el primero o en el primogénito de toda la nueva creación de hombres que serían imagen del Dios invisible. ¿Qué le parece? Usted y yo somos, sí, tenemos a Cristo, de esos que también representamos y proyectamos en la tierra la imagen del Dios invisible. También el escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando del evangelio de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, el evangelio de Cristo es el resplandor de la gloria, Cristo es la gloria del Padre. Y dice, y la imagen misma de la sustancia, o sea, Cristo es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Entonces, debemos estar completamente convencidos y seguros a través de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que Cristo se convirtió en la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Él, todo Dios y todo hombre, es o fue en la tierra la imagen visible y la semejanza visible del Dios invisible. Vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 4 vamos a leer dos versos, el 3 y el 4. Y se lo pongo aquí en pantalla, pero espero que usted lo esté buscando en su celular o en su Biblia de papel o como usted quiera. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que Dios con D minúscula está hablando de el príncipe de este mundo, que es el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, una vez más, el apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. Ahora, vaya ahí cerquita conmigo también a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Mira, el capítulo 8 de Romanos es increíble, tiene una revelación. Wow, se nos abren los ojos espirituales en muchas cosas. Yo solo le voy a leer un verso, el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, para que fueran conformados a la imagen de su Hijo. Fíjese bien, a los que antes conoció en el Espíritu, ya los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, lo que les acabo de decir, entre muchos hermanos. Es decir, Cristo, el Hijo con H mayúscula, es el primogénito como imagen y semejanza de Dios en la tierra. Pero nosotros, que fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él ya nos tenía en su mente y en su corazón, desde entonces nos conformó o nos hizo que tomáramos la forma, la actitud, la posición de la imagen de su Hijo Jesucristo, para que fuéramos igual que Cristo, que fuéramos hermanos de Cristo, o sea, hijos del Padre, que también tengamos la imagen y semejanza suya en la tierra. Yo espero que para este momento usted esté saltando ahí en su casa, usted esté brincando, usted esté tocando el pandero, usted esté sonando en las ollas y esté aplaudiendo, porque nosotros fuimos predestinados por el Padre para ser conformados a la imagen del Hijo, que a su vez es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué le parece? Es un privilegio increíble, ¿verdad? Muy bien, yo quiero que veamos ahora que hay tres tipos de hombres o de seres humanos. Tres tipos: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Básicamente, el hombre natural es el hombre sin Cristo. El hombre que anda por allí en la calle, no tiene temor de Dios, hace lo que quiere, no tiene a Cristo. Pero ya vamos a profundizar un poquito más. El hombre carnal es aquel que conoció a Cristo, recibió a Cristo, confesó a Cristo, pero no ha crecido espiritualmente, es un niño. Entonces muchas de sus actitudes son como antes, como el hombre natural, porque no ha crecido en el conocimiento del Señor. Pero luego tenemos el hombre espiritual, que espero que usted y yo seamos de esos. Entonces ese es el hombre, el ser humano, que tiene a Cristo, pero que ya es maduro, está madurando, está siendo perfeccionado continuamente, ¿sí? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en lo que es el hombre natural. Mire, el hombre natural en griego, que es donde usted lo puede estudiar en el Nuevo Testamento, lo llaman el hombre psíquicos, que eso viene de la palabra griega psique, que significa el alma. Psique o psique significa el alma. Es decir, que ese es el hombre que vive de acuerdo con lo natural, vive de acuerdo a su alma, a sus sentimientos, a sus pensamientos, gobernado por su intelecto. El hombre que es muy intelectual, muy racional, muy estudiado, muy analítico, gobernado por el intelecto. Él actúa conforme piensa, conforme estudió, conforme aprendió, según en lo que ha sido formado, en lo que ha leído, etcétera. Pero también están aquellos que actúan conforme a sus emociones, a sus sentimientos. Ay, no, es que yo sentí el impulso de hacer tal cosa. Ay, es que yo tuve el deseo de hacer tal otra cosa. Entonces, este hombre psíquicos o hombre natural no está despierto a lo espiritual. Para él las cosas espirituales son locura, no las puede entender, se ríe de los espirituales, se mofa.
¿verdad? Hace burla porque no lo entiende. Y la palabra de Dios, las promesas de Dios, la gracia, la fe, para él son incomprensibles. Ese es el tipo de gente con la que usted se encuentra y a veces a usted le dan ganas de estar discutiendo con ellos. No discuta, ellos no van a entender lo que usted les quiere decir porque son naturales. Para ellos eso no existe. Ellos no pueden captar lo que usted capta porque ellos son naturales. Entonces, la vida para ellos está limitada a sus sentimientos y además el entendimiento de las cosas espirituales es limitado, es finito. No es en el ámbito espiritual. Ahora, este hombre natural no puede ni ver ni entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino. Y que era necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino. Entonces, el hombre natural, si fallece como un hombre natural, no puede entrar al reino. ¿Ok? Ese es el hombre que encontramos ahí en las calles. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. Busque por ahí el capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos del 14 al 16, donde el apóstol Pablo menciona acerca del hombre natural. Dice en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice Pablo, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice que si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros podemos discernir, juzgar las cosas espirituales y podemos ser instruidos directamente por el Señor. Porque al tener la mente de Cristo, yo pienso como Cristo piensa. Yo hablo como Cristo hablaría. Ese es el hombre espiritual. Tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no entiende y no tiene la mente de Cristo. Entonces, una alerta para ustedes. No juzguemos las actitudes de los hombres naturales que hablan y dicen cosas que uno dice, ay, me dan ganas de agarrarlo del cuello, me dan ganas de hacer. No, usted no puede hacer que ellos piensen de otra forma si no tienen la mente de Cristo, o que actúen de otra manera si no tienen al Espíritu de Dios. ¿Sí? Están cegados. Entender esto nos va a ayudar a ser misericordiosos, porque cuando nos encontramos con una persona que es un hombre natural, varón o mujer, lo que nos puede dar es misericordia y decir, Señor, ábrele sus ojos espirituales, hazlo nacer de nuevo para que él pueda entender esto, para que él tenga vislumbres de tu gloria, para que nazca de nuevo, etcétera, ¿verdad? Pero no se ponga a juzgar ni a contender contra un hombre natural. Espero que le quede entendido, captado lo que es el hombre natural. Muy bien, vamos a ver lo que es el hombre carnal. El hombre carnal en griego se llamaría sarkikos. Y esto viene de la palabra griega sarx con X, que significa carne. Y este hombre carnal, ya dije que es aquel que ha confesado a Cristo, pero que es un niño espiritual. Él quiere agradar a Dios, pero en su carne, en su alma, en sus fuerzas naturales, porque todavía no ha entendido cómo es que se anda en el Espíritu. Este hombre ha nacido de Dios, pero realmente no vive dentro del reino, vive fuera del reino. Todavía está como con un pie afuera y un pie adentro, y aunque en el Espíritu ha nacido de nuevo, está tan fuerte todavía
la presión de su mente y de sus emociones, que no puede andar en el espíritu. Entonces, el hombre carnal no crece todavía espiritualmente, no ha madurado, aunque ya debería de haber pasado por esta etapa de su vida espiritual. Ahora, quiero decirle algo que espero que le quede bien grabado, sobre todo si usted es un líder espiritual y tiene gente a su cargo. La carnalidad no desaparece porque recibieron a Cristo. La carnalidad desaparece por medio de la obra de santificación del Espíritu, que tiene que ver con la íntima comunión con Dios. Es decir, entre más yo tengo intimidad con Dios, yo me miro en Él como en un espejo, pero me doy cuenta de las cosas que aún me faltan para ser la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cada vez que yo estoy más en comunión con Dios y lo conozco más y me meto más en su palabra, en la escritura, y veo cómo es su naturaleza, entonces, como soy sincera y quiero de verdad cambiar, entonces yo me pongo delante del Señor y digo: oh, Señor, ayúdame en esta área. Oh, me doy cuenta que todavía estoy decidiendo con mi mente y no siendo guiado por tu Espíritu. Ayúdame, yo te entrego esto. Pero no es algo que nos esforzamos naturalmente, sino que sometemos la voluntad, le hacemos saber al Señor cuál es nuestro deseo de agradarlo, y el Señor nos va ayudando en la medida que nosotros nos vamos decidiendo con Él a querer agradarlo a Él, ¿verdad? Ahora, este hombre carnal, él sigue actuando en las obras de la carne. Ya vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Esa es todavía su naturaleza, es como que va siendo transformado de poco en poco. Es como dice la Escritura, que el camino del justo, la senda del justo o de los santos, es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Bien, acompáñame a 1 Corintios en el capítulo 3. Vamos a leer versos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese que los corintios eran aquellos que fluían en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo estaban en medio de todos ellos en la asamblea, pero eran todavía carnales. O sea, el hecho de que los dones estén fluyendo no necesariamente quiere decir que ya son espirituales, sino que en su naturaleza pueden seguir siendo carnales. Bien, entonces le dice Pablo que todavía los tiene que tratar como a niños en Cristo. Y luego, verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, el hombre carnal tiene que seguir tomando lechita y después purecito, papilla, y todavía no puede digerir la carne espiritual porque no es maduro. Su aparato digestivo espiritual todavía no está maduro. Y les dice Pablo: no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué tremendo, ¿no? Podemos haber recibido a Cristo, estar en los discipulados, asistir a la congregación, pagar diezmos y ofrendas, servir en la iglesia y seguir siendo carnales. Porque eso no depende de la actividad, no depende del servicio, depende de nuestra comunión con Dios y nuestro anhelo de cambiar. Veamos el hombre espiritual. El hombre espiritual en griego se le llamaría neumáticos. Y esta expresión viene del griego neuma, que significa espíritu. Ahora, el hombre espiritual no trata de agradar a Dios para que Dios lo apruebe, porque él ya sabe que es aprobado, él sabe que tiene un padre que lo eligió, que lo aprobó, sino que el hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu Santo.
Él tiene la mente de Cristo, él puede discernir las cosas, él escucha la voz de Dios y la sigue. Entonces es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características que predominan en el hombre espiritual? Vamos a darle 3 características importantes. Obviamente hay muchas más que se desprenden de aquí, pero número 1, tiene un entendimiento de la voluntad y del deseo de Dios. Es decir, el hombre espiritual sabe qué es lo que Dios tiene para mí y qué quiere Dios de mí. ¿Qué desea Dios que yo haga? ¿Con qué cosas yo voy a agradar a Dios? No tengo que andar tanto preguntando, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le gusta a Dios? ¿Será que no? Llega un momento en el cual él conoce tanto la naturaleza de Dios que sabe lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Bien, número 2, manifiesta los frutos del Espíritu en su vida. Es decir, y ya vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, que él manifiesta esos frutos como parte de la naturaleza de Dios. Y el hombre espiritual anda en el Espíritu, no anda en sus fuerzas, es guiado por el Espíritu Santo. No camina en sus fuerzas, sino que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle, mis amados, que en medio de la situación actual que estamos viviendo, la única esperanza que tiene el planeta Tierra y el mundo es la iglesia. Pero estamos hablando de la iglesia del reino, la iglesia que está conformada por hijos de Dios espirituales. La gente natural, la gente del mundo, los hombres naturales que no entienden las cosas del Espíritu, tienen su esperanza y su confianza puesta en la vacuna. Hay otros que tienen su confianza puesta en que se le pueda inyectar plasma de personas que ya fueron infectadas a los seres humanos que están sanos para que puedan desarrollar inmunidad y defensas y anticuerpos para que no les afecte el coronavirus. Y hay otros que tienen su confianza puesta en el dióxido de cloro y otros tienen la confianza puesta en aquel medicamento naturópata y otros dicen que esto, que lo otro, pero la confianza real y genuina y verdadera debe de estar en nuestro Dios. La gente espiritual tiene su confianza en el Señor. Y el mundo debería de tener su esperanza puesta en la iglesia espiritual. Es decir, si nosotros como hijos de Dios nos comportamos como espirituales, entonces el mundo va a tener su esperanza en la iglesia espiritual. El problema es que como iglesia nos hemos estado comportando como hombres naturales y al ver la gente del mundo que actuamos igual que ellos como naturales, ¿cómo podrán tener su confianza o su esperanza en que la iglesia es la que tiene la autoridad y el poder para cambiar todas las cosas? El mundo perece porque le falta la revelación del amor de Dios. Ahora, ¿quiénes son los llamados a hacer la revelación de ese amor? Nosotros, los hijos de Dios, que deberíamos de actuar como espirituales y andar en amor. El mundo sufre por falta de la manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que conocen y viven en el poder de Dios? Los hijos del reino de Dios, los que deberíamos de actuar como espirituales. No puede ser que los hijos de Dios, que tienen que estar manifestando su luz y su poder, se estén escondiendo debajo de una mesa o que estén metidos dentro de una cueva. Porque nosotros somos la esperanza. ¿Sabe? Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo.
Él primeramente era la luz del mundo. La Escritura nos dice en el Evangelio según Juan que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero antes de partir, Jesús les dijo, vosotros sois ahora la luz del mundo. Es decir, Él nos impartió, Él nos transfirió, Él nos dejó todo lo que Él era. Entonces nosotros tenemos que ser la luz del mundo, la luz que brille para disipar las tinieblas del mundo. Yo quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Y vamos a leer unos 4 versos por ahí, 4 o 5 versos, que nos habla acerca del hombre que es de la carne y el hombre que es del espíritu. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo quisiera recalcar y reafirmar el verso 8 de Romanos 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Si ya el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros, si está aquí adentro el Espíritu, no hay razón por la cual nosotros tengamos que vivir según la carne. No existe una razón por la cual nosotros actuemos como personas carnales, cristianos inmaduros, o que actuemos como naturales, que tienen su esperanza en las cosas del mundo. El apóstol Pablo les mencionó a los Gálatas cuáles eran las obras de la carne y posteriormente les dice cuál es el fruto del Espíritu. Ahora el apóstol Pablo dice que las obras de la carne son manifiestas, o sea, que se dejan ver, que se manifiestan. Este es un llamado de atención para nosotros los hijos de Dios. Lo que el apóstol Pablo le habló a los Gálatas no era solo para los Gálatas, es también para nosotros en este día y en esta hora. Porque parece mentira, pero cuando la presión externa viene, cuando situaciones como la pandemia actual, como el aislamiento vienen, entonces es como que sale el verdadero yo que estaba allí escondido. El estar en la misma casa, con la misma familia, haciendo las mismas cosas durante varios meses ya. Algunos estamos confinados desde febrero, marzo, imagínense marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses ya confinados con la misma gente. Llega un momento en que se van a manifestar las obras de la carne si no somos espirituales. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, se va a manifestar el fruto del Espíritu. Pero si realmente nosotros todavía somos carnales o somos hombres naturales, se van a manifestar las obras de la carne. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, desde el verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí yo quiero explicar algo. Muchas veces hemos acusado a los borrachos que están por ahí en la calle, que no han conocido a Cristo,
O acusamos al hombre natural que anda por allí en pecado, que no ha conocido a Cristo, y le decimos, pero es que la Biblia dice que estos no heredarán el reino, sino que se quedarán con los perros afuera. Yo le voy a decir, esta palabra se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios que todavía son carnales y que están manifestando las obras de la carne y que todavía practican tales cosas. Esos son los que no heredarán el reino. Aquellos que habiendo conocido a Cristo, habiendo nacido de nuevo, siguen practicando las obras de la carne. Esa palabra no es para el inconverso, para el hombre natural que no conocía a Cristo, porque a ese no se le juzgará por las obras de la carne, sino por no conocer a Cristo. Entonces, si nosotros ya conocemos al Señor, si nosotros ya hemos recibido a Cristo, veamos que no actuemos como carnales, sino como espirituales, porque el mundo tiene su esperanza puesta en nosotros y nosotros debemos de tener nuestra esperanza en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sigamos en Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿quiénes manifiestan el fruto del Espíritu? Aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ellos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que porque yo soy de Cristo voy a estar todos los días martirizándome y diciendo voy a crucificar la carne, hoy no voy a comer, voy a crucificar la carne, hoy voy a dormir en una cama de clavos, voy a crucificar la carne, hoy no voy a hacer tal cosa, hoy reprendo. No, quiere decir que aquel que es de Cristo entiende que Él fue a la cruz del Calvario juntamente con Cristo, que toda su naturaleza carnal murió en la cruz, que las pasiones y los deseos murieron en la cruz con Cristo, pero que también resucitamos con una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, que es la que se tiene que manifestar, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, de lo cual nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 nos remarca, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos que vivir por el Espíritu y tenemos que andar también por el Espíritu. No tenemos otra alternativa. Ahora, ¿cómo es que se puede manifestar o cómo sabemos qué tipo de hombre soy, qué tipo de varón o mujer soy? ¿Soy espiritual? ¿Soy natural? ¿Soy carnal? ¿Cómo podemos saber? Con mis reacciones a lo que me está oprimiendo en el medio ambiente, con la forma como yo respondo ante la realidad del momento. Entonces, mis amados, si yo soy una persona espiritual, mi reacción y mi actitud será de acuerdo a la fe. ¿Qué quiere decir? En cuanto a, vamos a usar el tema del momento, el coronavirus, la pandemia. ¿Soy espiritual o soy carnal? Comienzo con síntomas, con malestares, con alguna incomodidad. La persona espiritual que tiene fe comienza a clamar por el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo, comienza a declarar la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre y cuando no haya sido una persona que fue imprudente, que hizo algo en desobediencia que no debería de haber hecho. Pero la persona espiritual comienza a actuar en fe. Ahora, la persona que es carnal, ¿cómo será su respuesta? Será de duda y de temor. La persona carnal comenzará a pensar, ¿y será que ya me infecté?
¿Y será que tengo tal cosa? Me voy a ir a hacer el examen, me voy a hacer la prueba. Yo creo que estoy pegado. ¿Y qué voy a tomar? Y comienza a entrar en ansiedad. Ay, me duele el pecho, tengo una gran opresión, no puedo respirar, me duele la espalda, me duelen los pulmones. Comienza a experimentar aún los síntomas de los cuales se ha hablado, de los cuales se definen. Y entra la duda y entra el temor. Esa es la diferencia en cómo responde un espiritual y cómo responde un carnal. Ahora, si soy espiritual, mi proceder, mi forma de actuar y de creer tiene que basarse en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Dios que tengo es un Dios sobrenatural. El Espíritu Santo que mora dentro de mí es sobrenatural. Ahora, si yo soy carnal, voy a actuar como actúan las personas que no creen en un Dios sobrenatural. Voy a estar actuando en incredulidad, o sea, falta de fe. Y no voy a creer en lo sobrenatural de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es sobrenatural. Y todo lo natural se tiene que someter a lo sobrenatural. Entonces, además del fruto del Espíritu, de lo cual nos habla Gálatas 5, 22, además de eso, adicional al fruto del Espíritu, para yo ser una persona espiritual, necesitamos creer y reaccionar de una forma sobrenatural a los ataques y agresiones del entorno. Es decir, si yo tengo ataques espirituales, pero que son de esta dimensión, yo entiendo que el Dios que tengo es espiritual, pero es sobrenatural, es de una dimensión superior. Y las cosas de este ámbito tendrían que someterse al Dios que tengo dentro de mí. El espiritual sabe quién es aquel que vive dentro de él o de ella, que es un Dios todopoderoso. El hombre espiritual manifiesta el fruto del Espíritu, pero también los dones del Espíritu, porque vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice y nos avala que las señales y prodigios tienen que ampararnos o acompañar la palabra que sale de nuestra boca. Ahora, el hombre espiritual no se va a fundamentar en fantasías ni en deseos de su propio corazón, sino que se va a fundamentar o se va a basar en la verdad de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice ser espiritual, pero que realmente es mística, que no está fundamentado ni basado en la verdad de la palabra de Dios, sino en sus ilusiones, en lo que su corazón quisiera hacer, pero no está enraizado en la palabra de Dios. Hay algo que el escritor a los Hebreos habla en relación a los discípulos de la primera iglesia, del primer tiempo. Y a mí siempre me ha impresionado y me ha llamado la atención que el Señor les prometió y siempre estuvo con ellos, con estos de la iglesia del primer siglo. Y es como que lo sobrenatural de Dios apoyaba el testimonio de estos hombres. Y yo quiero hacer mía esa palabra hoy, quiero que la hagas tuya. Quiero que entiendas que lo que se dijo para hace más de 2000 años es actual y es real para ahora. Que este es un tiempo en que la llama del Espíritu se tiene que encender y que nosotros con autoridad tenemos que activar esas palabras y hacerlas nuestras para este tiempo. Es un tiempo donde tienen que seguirnos las señales, los milagros, los prodigios, como fue dicho. Sí, no es un tiempo de hablar teorías solamente, sino de ver las manifestaciones de Dios. Y quiero leer para ustedes Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Verso 4, muy importante, subráyelo si puede. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los discípulos, con los apóstoles. Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Qué tremendo que el Dios de los cielos diga, aquí están ellos hablando el evangelio del reino. Vamos a testificar juntamente con ellos. Vamos a provocar milagros, señales, prodigios, maravillas, porque ellos están haciendo lo que les dijimos que hicieran. Milagros, miren, los milagros no eran la finalidad, sino que los milagros eran una señal que los dirigía hacia algo. O sea, la palabra señal se refiere a la función que cumplían los milagros. Y la palabra prodigio se refiere al poder divino que hay detrás de cada milagro. Los milagros servían para darle validez al mensaje y al mensajero. Es decir, cuando el mensajero daba el evangelio del reino y le acompañaban milagros, la gente decía verdaderamente este es un enviado de Dios. Oh, sí, este mensaje viene de Dios, es correcto porque está acompañado de milagros. Y luego la palabra maravilla se refiere al efecto que producen los milagros en aquellos que están siendo testigos. Es decir, los testigos se quedaban maravillados por las señales, por los milagros y por los prodigios. Ahora, ¿quién los hacía? Dice que Dios juntamente con ellos testificaba. Yo quiero instarles en esta hora a que nosotros hagamos nuestro esta escritura, esta palabra, que nosotros creamos que cuando declaramos sanidades, las sanidades ocurren, que cuando declaramos un milagro de vida a alguien que esté batallando con la muerte, el Espíritu de Dios puede actuar, que Dios mismo va a testificar juntamente con nosotros, sobre todo cuando estamos hablando y predicando de un Dios todopoderoso. Miren, amados, los tiempos que estamos viviendo hoy demandan que los hijos de Dios seamos espirituales, porque el problema que estamos viviendo es un problema espiritual. Probablemente usted lo ve como algo científico, como algo natural, como una conspiración, que si fue un virus que se generó ahí en China, en un laboratorio, que si alguien pagó para que esto saliera. No importa todo lo que esté involucrado en el asunto, este es un problema espiritual. O sea, si usted escarba y quiere llegar al origen, esto fue maquinado por el Satanás mismo, por el diablo mismo, aunque haya usado personas. Entonces usted no puede enfrentar ni combatir un problema espiritual de una forma carnal o de una forma natural. Es necesario que la gente espiritual nos levantemos para poder enfrentar un problema espiritual a nivel mundial. Y quizá no tiene que levantarse a nivel mundial, pero comience por su ciudad, comience por su estado, comience por su familia, comience por su barrio. Hay algo que nosotros como hijos de Dios espirituales necesitamos hacer. Ahora, miren, en los tiempos que vivimos hoy están demandando o requiriendo la manifestación del fruto del amor, pero también del poder de Dios a través de los hijos de Dios. Nosotros solo vamos a poder superar los tiempos que vivimos hoy siendo verdaderamente espirituales, viendo lo invisible, viendo lo que no se ve. El mundo ve lo que se ve. La gente natural, el hombre natural está viendo lo visible. Nosotros, si somos espirituales, tenemos que ver lo que no se ve. Ya vamos a ir a lo que el apóstol Pablo nos recomendaba acerca de ver lo que no se ve. Necesitamos distinguir lo que es ser místico de lo que es ser espiritual. Y ya le dije que los místicos están pensando en una forma ilusoria y a lo mejor dicen que tienen visiones y que vieron ángeles y que fueron al trono y tienen muchas visiones supuestamente, pero nunca pueden concretar las visiones espirituales para que sean reales. No pueden realmente
testificar en la tierra de lo todopoderoso que es nuestro Dios, sino que todo queda en una atmósfera de una nube etérea, pero que no se puede concretar. Pero la gente espiritual traduce esa fuerza, esa sinergia, ese poder, esa dinamita, esa autoridad y lo convierte en un hecho natural para que el mundo vea que realmente el Dios sobrenatural que tenemos es todopoderoso. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4. Voy a leer desde el verso 16 lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, está hablando del cuerpo del hombre exterior, el interior, o sea, el espíritu del hombre, no obstante, se renueva de día en día. Diga conmigo, mi espíritu se renueva cada día. Cada día, de día en día, se va renovando mi hombre interior. No importa que yo me vaya desgastando por fuera, no importa que me salgan arruguitas por fuera, que vaya envejeciendo por fuera, que de pronto me cuelgan los pellejitos aquí por fuera, todo eso se va desgastando. Ya no tengo la agilidad de antes, ya no me puedo agachar como antes, ahora me duelen las rodillas. Se va desgastando lo externo, pero el hombre interior se va renovando día a día, o sea, va siendo nuevo, va siendo más fuerte, más poderoso. Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, esta pandemia es una leve tribulación momentánea, no durará toda la vida, no ha llegado para quedarse, es leve y es momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Cristo es la gloria de Dios. Esto es momentáneo, esto es pasajero, pero estoy segura que está produciendo en nosotros un mayor y más excelente y eterno peso de gloria. Ahora hay una recomendación que el apóstol Pablo nos da y yo quiero que usted juntamente conmigo lo lea ahora, no mirando nosotros las cosas que se ven, no las naturales, no las que ve todo el mundo, sino las que no se ven, las invisibles, las espirituales, las sobrenaturales, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted y yo tenemos ojos espirituales para ver lo que otros no ven. Usted y yo podemos ver en el espíritu que esta pandemia termina. Usted y yo podemos ver en el espíritu que el coronavirus se desintegra. Usted y yo podemos ver en el espíritu que aunque las puertas de las congregaciones estén cerradas, se está gestando una iglesia poderosa, que se está gestando una iglesia sobrenatural, una iglesia que sabe quién es su Dios. Yo quiero hablarle a tu espíritu ahora. Yo quiero decirte, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo quiero decirte, iglesia del Señor, tú eres la iglesia espiritual. Nosotros somos los hijos de Dios espirituales que tenemos que levantarnos en este tiempo. La iglesia del Señor no está abatida, la iglesia del Señor no está acostada, la iglesia del Señor está levantada, está llena del fuego del Espíritu. Tú tienes que abrirte paso, tú tienes que abrirte camino, aunque el enemigo te quiera decir, ay, mira, aquí te puse un estorbo, aquí te puse un tropiezo. Tú te vas a abrir paso, tú tienes la espada de la palabra, tú tienes el poder y la autoridad de Cristo, tú crees en un Dios que es sobrenatural y que es invisible. Tú puedes ver lo que otros no ven. Tú puedes
puedes ver compañía de ángeles a tu favor. Los ángeles pelean por ti, los ángeles abren paso, los ángeles abren camino para que tú entres, para que tú penetres donde antes no habías podido penetrar, para que tú lleves la palabra donde antes no la habías podido llevar. Este es un tiempo de predicar el evangelio acompañado de señales, milagros y prodigios. Este es un tiempo de ver lo que no habías visto. Tienes que visualizar el poder de Dios operando, tienes que visualizar a Dios trabajando, tienes que visualizar a los enfermos levantarse, tienes que visualizar a los ateos convertirse, tienes que visualizar en el Espíritu lo que Dios está haciendo, que el ojo natural no lo puede ver, el hombre natural no lo puede ver, pero tú tienes la gloria de Dios, tú tienes la palabra de restauración, tú tienes la palabra de esperanza, tú tienes la respuesta. Este es un tiempo de levantarnos. Este es un tiempo de tomar las armas. Este es un tiempo de no quedarnos recostados. Este es un tiempo de no quedarnos replegados. Este es un tiempo de levantarnos en el Espíritu. Es tiempo de adorar al que vive. Es tiempo de pasar tiempo en la presencia del Señor para ir siendo transformados. Si hasta aquí tú eras un cristiano inmaduro, carnal, este es el tiempo de convertirte en un cristiano espiritual. Alguien que ve donde otros no ven. Alguien que entiende que el poder está adentro. El poder de Dios está dentro de ti. El poder de Dios está dentro de mí. No lo esperes de afuera. El poder está dentro. Tienes que vencer. Tienes que resplandecer, tienes que levantarte. El Dios Todopoderoso está esperando que nosotros como iglesia avancemos. Hay multitud de ángeles a nuestro favor. Hay ángeles que se activan cuando nuestra actitud es la correcta. Hay ángeles esperando las órdenes del cielo que se activan cuando nosotros tomamos la iniciativa aquí en la tierra. Hay ángeles que dicen queremos actuar y están esperando cuál va a ser nuestra actitud. Este es el tiempo de levantarnos en autoridad. Nuestra ciudad, vamos a dar cuentas a Dios por nuestra familia, por nuestra ciudad, aún por nuestra nación. Es tiempo de activar todas las palabras proféticas que Dios ha dado sobre tu ciudad, sobre tu estado, sobre tu país. Ese es el tiempo de no callar. Habla las palabras que Dios pone en tu corazón. No es tiempo de llenarnos de muchas actividades. Es tiempo de hacer lo que el Espíritu de Dios nos dice. Seamos guiados por el Espíritu Santo. No hagamos cosas solo por llenar el tiempo. No hagamos cosas que no tienen fruto o que no provienen de Dios. Todo tiene que provenir de fe. Métete en la presencia del Señor. Afina tu oído. Escucha a Dios hablar. Haz lo que Él te dice que hagas. Él te va a dar ideas creativas en el reino. Él te va a decir qué hacer, pero recuerda, Él va a testificar juntamente contigo. Lo dice su palabra. Él va a testificar juntamente con nosotros. Vamos a declarar, ya para despedirnos, declare conmigo: soy un hombre espiritual. El Espíritu de Dios vive dentro de mí. Por lo tanto, soy espiritual. Declaro que mis ojos espirituales están abiertos y que veo lo que no se ve y que seguiré viendo lo que otros no ven, pero que yo lo puedo ver porque tengo la mente de Cristo. Declaro que tengo la mente de Cristo, que camino en la naturaleza de Cristo. Declaro en el nombre de Jesús que Cristo ya venció toda adversidad y que me levanto como un hijo de Dios espiritual para establecer el reino de Dios en mi ciudad. Declaro que me levanto por el poder de la palabra ahora en el nombre de Jesús, y conmigo se levanta la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Somos más que vencedores. Somos victoriosos. Más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo de todo corazón. Amados, nos vemos el próximo domingo. Sé que también será de victoria. Y sé que tendrás testimonios de lo que este día el Espíritu de Dios te ha hablado. Para mayor información, comunícate con nosotros.